compañeros, público presente, así como aquellos que nos siguen por las redes sociales y nuestra página oficial Congreso Ahora. Licenciada Mercedes Maciel, presidenta de la mesa directiva de este periodo legislativo. Compañeras, desde hace varios años, los trabajadores en retiro de distintos estados del país han iniciado una larga y tortuosa lucha por mejorar sus condiciones de vida y su situación pensionaria. Siempre ha hecho punta de lanza en esta lucha por conquistar mejores condiciones de vida los trabajadores de la educación en retiro. Pero no son los únicos trabajadores jubilados y pensionados que luchan por mejores condiciones de vida. También son todos los del sistema burocrático nacional y también aquellos que dependen del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque las pensiones que reciben no solamente son bajas, sino porque atentan contra los derechos humanos e igualmente contra los derechos constitucionales. Muchos de ellos, antes de la reforma del ISSSTE, venían recibiendo pensiones miserables. Luego de la reforma se agravó la situación porque se limitó el derecho al ingreso, solamente se ajustó en unos casos a máximo 10 salarios mínimos y otros casos por el bono de pensión, cuyo monto en la mayor parte de los casos resulta lesivo para los trabajadores jubilados y pensionados. Por si fuera poco, la lucha de este importante sector vulnerable de la sociedad mexicana se agravó recientemente cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio para atrás a una propuesta y demandas para que a los trabajadores en retiro se les hiciera justicia laboral y recibieran sus pensiones en salarios mínimos y no en unidades de medidas de actualización. Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue en contra de los trabajadores jubilados y pensionados que le hemos llamado trabajadores en retiro. Ahora dice la Suprema Corte que es válido que se les pague en unidades de medidas y de actualización. Y eso no solamente es regresivo y atentatorio, también es anticonstitucional porque la están aplicando de manera retroactiva a miles de trabajadores en retiro. Por esa razón, hoy, a nombre de nuestro grupo parlamentario del PT y los compañeros sin fracción, hago uso de esta tribuna para decirles que cuando en 2015 se aprobó casi por unanimidad del Congreso de la Unión, en ese entonces controlado por el PRIANato, bajo las órdenes del expresidente Enrique Peña Nieto, el decreto mediante el cual proponían reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, cuyo argumento principal que se planteaba fue que desindexando el salario mínimo permitiría su progresivo aumento, ya libre de este lastre de la unidad en referencia para imponer sanciones, cuotas, créditos y prestaciones.
Esa era la finalidad de la Unidad de Medidas y Actualización, conocido como UMA. En ningún momento y en ninguna circunstancia, ni la Constitución política ni las leyes secundarias señalan que sustituiría al salario mínimo para el pago de pensiones. Se esperaba que el salario mínimo de México, uno de los más bajos del mundo, aún más que en los países tan pequeños y empobrecidos como El Salvador y Honduras, y dicho esto con todo respeto para ellos, pudieran crecer al grado de hacer decente el poder adquisitivo de los trabajadores en retiro y de los trabajadores activos. Sin embargo, a duras penas el salario mínimo creció apenas al ritmo de la inflación, y no fue hasta con el arribo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se iniciara un proceso de dignificación real del salario mínimo y en las zonas fronterizas llegara incluso a duplicarse. El resultado de esta medida antilaboral es que millones de trabajadores están recibiendo o percibirán inclusive una pensión mucho menor de la que les corresponde, que debe ser en salarios mínimos, situación que atenta contra toda legalidad, ya sea moral o jurídica, pues ninguna persona puede ganar menos que el salario mínimo. Por eso se le llama así, salario mínimo. Y aún peor, aplicarse esa aberración salarial a los pensionados con efectos retroactivos en todos los sentidos es injusto. Mientras que el INEGI le ha dado a la Unidad de Medida y Actualización en este 2021 un rango económico de 89 pesos 62 centavos. El salario mínimo al principio de este año fue de 141 pesos 70 centavos, lo cual significa un aumento del 15% respecto al año anterior. Y en las zonas fronterizas aumentó de 185 pesos 56 centavos a 213 pesos 39 centavos diarios en este mismo año. Como se puede apreciar, el Estado mexicano tiene ya no solo una deuda moral y política, sino económica con sus pensionados y jubilados, sino ahora también tiene una deuda laboral, producto de esa enorme diferencia que hay entre estos dos conceptos del salario mínimo vigente y de la Unidad de Medida y Actualización. No nos extraña que los políticos neoliberales y vendepatrias que prácticamente regalaron la nación y sus recursos naturales idearan este sistema para seguir abusando de sus trabajadores y pensionados. Lo que nos viene a la mente es preguntar dónde estaban los dirigentes sindicales charros e institucionales cuando se armó este atraco a la nación y a los trabajadores en retiros y activos. Seguramente estaban recibiendo enormes tajadas de dinero y cuotas de poder político a cambio de la pobreza de este sector vulnerable de la población mexicana. Ni tampoco nos extraña la decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde, como saben ustedes, predominan jueces y magistrados aliados a la derecha mexicana y que tratan como puedan y quieren hacer obstaculizar el trabajo político de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Al refrendar el pago de los pensionados en el sistema de UMAS, la Suprema Corte de Justicia de la Nación condena a estos trabajadores en retiro a una pauperización cada vez mayor de sus ingresos, mientras que ellos, jueces, ministros y magistrados, se ampararon para seguir gozando de los altísimos e indignantes sueldos y prestaciones que se autopagan y que se han amparado para no acatar la ley de ingresos y percepciones salariales, que ningún funcionario
debe ganar más que el presidente de la República. Ellos se ampararon y se retiran con altísimas pensiones, pero han decidido que los trabajadores en retiro se les paguen máximo 10 salarios mínimos por un lado y por el otro fondos de pensión muy bajos, pero además ahora se suman a la decisión de la derecha mexicana para que se les pague en UMAS y no en salarios mínimos. Y eso no solo es aberrante, sino es anticonstitucional y antiderechos humanos. No obstante, que el presidente de la República anuncia que repondrá y recompondrá esta situación, aumentando el número de pensiones y el monto de ellas, los jubilados y pensionados declaran que no se detendrán ante esta situación. Su lucha es grande y vigorosa. Esa lucha por reintegrar el pago de sus pensiones en el equivalente en salarios mínimos, pues con ello garantizamos el respeto a sus derechos y a la mejoría de su nivel de vida, cuestión que le deben los gobiernos de todos los tipos y de todos los colores y sabores que han venido gobernando a México. Y desde aquí le exhortamos a nuestro presidente que asuma bien la responsabilidad de restituir el poder económico a los jubilados y pensionados, que no se deje amedrentar por una Suprema Corte de Justicia de la Nación llenos de la derecha mexicana, de los conservadores, de los que ganan millones de pesos anuales y que su salario no solamente es insultante, sino es aberrante y agresivo para la mayor parte de la población mexicana. Nosotros, el grupo parlamentario de Morena, su aliado PT y nuestros compañeros sin fracción, apoyamos a los trabajadores pensionados y jubilados de México y de Baja California Sur en su digna y reivindicadora lucha social y económica. Y desde aquí les decimos que no vacilaremos en el apoyo, que esta lucha está respaldada también por la sociedad y por nosotros, que pondremos todo nuestro empeño y nuestra fortaleza en plantear esa exigencia en el foro que sea, a la hora que sea y donde sea, que haremos el llamado a todas y todos los legisladores de todos los grupos parlamentarios para que se sumen a este llamado, para que se sumen a esta lucha. En lo que nos resta de esta legislatura debemos, compañeras y compañeros diputados, hacer causa común con este sector vulnerable de la población mexicana y de sumarnos a los jubilados y pensionados de Baja California Sur. Nuevas formas de acompañamiento y solidaridad requieren, porque además todos llegaremos de algún modo y en algún momento a este espacio de la vida, de ser jubilados o retirados del servicio. Y también vamos a requerir de un salario justo y digno que sostenga a nuestras familias y que ayude a tener una vejez más digna. Es nuestra responsabilidad como legisladores sumarnos a esta demanda de este sector de la población. Es nuestra responsabilidad y nuestra causa buscar en acuerdo y en democracia el beneficio salarial de todos los pensionados y jubilados que pertenecen a nuestro Estado y a los jubilados y pensionados de nuestro país, y colaborar incluso a nivel nacional para que esta demanda justa y necesaria sea atendida como debe ser. No solamente son los maestros jubilados y pensionados del país y de Baja California, son todos los trabajadores en retiro del sistema burocrático nacional y los dependientes también del Seguro Social. Desde aquí les decimos a este sector de la población que no están solos, que aquí tienen la mano amiga de los diputados de Morena, del PT y los diputados sin fracción. Invitamos a los compañeros
que no están en estos grupos, que se sumen a esta iniciativa y a esta propuesta, y que tiendan la mano amiga a un sector de la población que hoy ocupa de todos y de todas los que estamos aquí. Desde aquí les decimos a nuestros jubilados y les informamos además que ya estamos trabajando una reforma constitucional que combata la aberrante, injusta y arbitraria disposición de jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y restituya los derechos pensionarios mediante el salario mínimo y nunca más la UMA asome en este tipo de procedimientos. Pronto pondremos a consideración de este Pleno un punto de acuerdo para enviarlo al Congreso de la Unión para que esta reforma constitucional que enviaremos de aquí tenga su impacto en la más alta tribuna del Congreso Nacional y se le haga justicia de una vez por todas a la lucha que libran los jubilados y pensionados de Baja California Sur y de México. Va un abrazo comprometido, solidario y fraternal a todas y a todos los jubilados y pensionados de Baja California Sur. Reciban desde aquí nuestra fraternidad y nuestra solidaridad. Muchas gracias. En virtud de que se trata de una proposición con punto